Uno. ¿Qué tal, queridos amigos de nueva cuenta? Tenemos un episodio de psicosofía, nada menos que con la psicoterapeuta Emilia Sánchez Salama. Ella, un día después de la Navidad, tuvo una jornada completa, pero de todos modos casi la secuestro para grabar este capítulo que mucha gente nos pide de psicosofía. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar, Mili, antes de que te escapes? No, habíamos platicado Uh de -huh. que de conversar hoy sobre lo que es el perdón desde distintas corrientes filosóficas, psicológicas, emocionales, qué otras emociones hay atribuidas como al paquete que conlleva el perdón y básicamente como platicar un poquito sobre eso y decíamos antes de grabar que es un tema que da para mucho. Entonces, obviamente no vamos a hablar desde todo lo que se puede hablar del perdón, pero bueno, vamos a tenerlo como eje el día de hoy. Sí, y hay que reconocer que mucha gente considera que la palabra perdón y otros términos correlativos, por ejemplo, culpa, parecen antiguallas, parecen lenguaje caduco, términos obsoletos de una época que ya se fue y una época en que el dogma religioso, el fanatismo, las creencias más cerradas dominaban la mente de los individuos y de los colectivos humanos. Pero bien visto, el perdón es un recurso para la libertad. Yo me acuerdo que alguien decía, el que está dominado por el rencor, por el resentimiento, por el agravio y el afán de venganza, y espera todo el tiempo que quien se la hizo se la pague, es tan tonto como aquel que se bebe un veneno muy poderoso y espera que el otro caiga muerto. Uh -huh. En realidad, quien tiene esos sentimientos negativos se está intoxicando, se está emponzoñando, se está envenenando, va contra la médula de su ser, va contra su esencia como persona. Uh -huh. Y cuando no hay perdón, estamos atados al peor de los pasados, ¿no? Claro, Estamos dominados al resentimiento, por una ¿no? historia negativa. Y viva el sentimiento, pero qué malo es el resentimiento. Uh El -huh. sentimiento es parte de la vida, la sensibilidad es una prueba de que estamos vivos y hay que atrevernos a experimentar todo, con todas sus valencias, pero no quedarnos atados, enganchados con un sentimiento, sobre todo un sentimiento que como el agua estancada, pues va generando patógenos, se va Uh pudriendo, -huh. va matando. Es el agua que corre, que fluye, el agua fresca, el agua que da salud, el agua que nos da vida. Así es, así es. Yo creo que sí creo que a veces lo que es la palabra culpa, independientemente de que tiene una connotación religiosa, también es cierto que si lo vemos la culpa desde el fenómeno psicológico, tiene que ver con la culpa dirigida a nosotros o la culpa dirigida al otro, ¿no? Y finalmente en los dos, de trasfondo hay una distorsión en la lectura que le damos a la vida que conlleva estos deberías, como expectativas de cómo creo yo que debería haber sido yo mismo o mi comportamiento, o cómo juzgo que debería haber sido el comportamiento del otro. Y si no cambio estos deberías, desde mi perspectiva, mucha gente necesita pedirme perdón. O yo necesito pedirle perdón a mucha gente porque no cumplieron o no cumplí como con ciertos estándares y expectativas. Y es como en vez de reconocer y decir, híjole, qué conveniente sería que la gente me tratara como a mí me gusta. Me encantaría que la gente hiciera estas cosas o se comportara de tal manera, pero cuando creo que porque yo quiero que sea de una manera, así debería de ser y confundo mis deseos con deberías y reglas y dogmas,
Entonces, muchas de las veces vivo rumiando en mi mente toda una conversación o una actitud o algo de cómo debió haberse comportado la otra persona. Y entonces a veces la otra persona sí me ofrece una disculpa. Pasa que a veces las personas nos ofrecen disculpa y de todas maneras yo me quedo pensando en sí, pero deberías haberlo hecho diferente. ¿Sí? O yo ofrezco una disculpa y a lo mejor obtengo la disculpa del otro, pero yo aún así sigo pensando, sí, pero lo debería de haber hecho diferente. No debía haber hecho eso. Y entonces, aunque a lo mejor ya tuve el perdón de la otra persona, yo no me perdono, porque creo que debería de haberlo hecho diferente. Entonces ahí, una propuesta que a veces se hace en psicología es diferenciar la culpa de un remordimiento sano o de un examen de conciencia sano. En la culpa va o sobre el otro o sobre mí como personas, eh, el, ¿cómo diré? Todo el afecto negativo. Y en el remordimiento sano o en un arrepentimiento, más que remordimiento, un arrepentimiento sano o en un examen de conciencia sano, voy sobre el acto. Sabes que esto que hice no estuvo bien, ofrezco repararlo de esta forma, o esto que esta persona hizo no me hizo sentir bien a mí y se lo hago saber, pero comprendo que el mundo no está escrito según yo. Y los deberías sí nos hacen sentir que si tengo escrito esto de cómo debería de ser el mundo, es muy fácil que yo crea que la gente me ofende y me toma una ofensa. Y para eso te comentaba yo antes de que grabáramos esto, una anécdota de Buda, que se llama, bueno, el día que Buda no perdonó. Y dice que está Buda con sus discípulos y había el papá de dos chicos que iban a meditar con él y que Buda estaba meditando con ellos cuando un señor, el papá de estos dos muchachos, decide irle a reclamar a Buda porque cree que sus hijos están perdiendo el tiempo con él, que si en lugar de estar meditando y conociendo sobre la filosofía de Buda, estuvieran trabajando, les iría mejor en los negocios de la familia. Claro. Y entonces va a reclamarle a Buda y cuando está ahí reclamándole, los discípulos quieren como reaccionar, pero se contienen porque ven que Buda no hace nada. Y ante la impotencia de ver que perdón, ve que Buda no hace nada, se desespera y le escupe en la cara. Y entonces todos se quedan frustrados y Buda solo le da una sonrisa. No de sarcasmo, no cínica, una sonrisa. Se termina así, el señor se va a su casa, ellos siguen meditando y al día siguiente el señor va y lo busca y le dice, vengo a pedirte perdón y Buda le dice, no, yo no te puedo perdonar. Todos se quedan esperando a ver qué va a hacer, ¿no? Como que no lo puede perdonar. Le dice, ay Buda, pues a lo mejor, bueno, le dice, a lo mejor no me reconoces, soy la persona que ayer te escupió. Le dice, a la persona a la que le escupiste ya no está aquí. Si un día me la topo, le paso tu recado y tus disculpas. Y él le dice, y también creo que la persona que escupió tampoco está aquí. Haciendo como alusión a esta parte de, pues no somos las mismas personas, nos van cambiando. Hay veces que hay gente que por años seguimos, no nomás gente, a todos nos ha llegado a pasar, que seguimos rumiando algo y la persona que nos ofendió desde nuestros deberías ya no es la misma persona. ¿Sí? Ni nosotros somos esa misma persona y seguimos rumiando lo que Marian Rojas Estapé llama resentimiento, ¿no? Que sigo resintiendo la ofensa. ¿Tú qué opinas de eso? No, por completo. Y tiene que ver también con la libertad. Cuando realmente se experimenta el perdón, eh, tú recuperas tu libertad. Dejas de estar esclavizado a un pasado que no te gusta, un pasado que desde tu personalísima perspectiva fue injusto, un pasado que te mantiene en una situación de víctima y que caes en el victimismo
caes, todo el tiempo estás compadeciéndote de ti, que qué malos fueron conmigo, la injusticia, la traición, y por estar regodeándote en ese sentimiento una y otra vez, resentimiento, pues te quedas estancado, Ujú, atado, ujú. esclavizado. Necesitas soltarte. E insisto, experimentar desde el fondo de tu ser una genuina actitud de perdón. El primer beneficiado y el beneficiado más importante a final de cuentas eres tú mismo. Claro. El otro ya se retiró, probablemente ya ni se acuerde, nunca cayó en la cuenta de lo que te lastimó, pero tú quedaste enganchado, es como si estuvieras en una de esas atroces trampas para oso que te está fracturando tus huesos, que está desgarrando tus músculos, que te está provocando no solamente sangrado, sino el mayor de los dolores, un sufrimiento terrible, pero pudiendo soltarte, tú decides quedarte ahí y Ujú. pudiendo sanar, tú decides permanecer en esa situación enfermiza. Pero ahorita que hablabas de eso de culpa, yo siento que más que hablar de culpa, una persona madura debe de hablar de asunción de Ujú, responsabilidades. ujú. Y a final de cuentas, la asunción de responsabilidades es darnos cuenta que todos somos corresponsables. Si alguien quiere seguir empleando ese término de culpa, que tendrá sus razones, y el término también relativo ¿cómo se llama?, de víctima, pues también habría que darnos cuenta que la poca conciencia, la escasa conciencia, hace que la gente haga muchas veces lo que no haría con un poquito más de conciencia. Hay una psicóloga norteamericana que dice, está bien, somos víctimas, todos somos víctimas, pero somos víctimas de víctimas. Somos víctimas de víctimas que a su vez son víctimas. Claro. Entonces, la persona que genera dolor, molestia, sufrimiento, ella misma tiene muchas cosas no resueltas que debe encarar, que debe enfrentar, que debe asimilar, que debe resolver. Pero esa es tarea de ella. Claro. La tuya es hacer lo que a ti te toca y por principio de cuentas es renunciar al recuento de agravios, renunciar al resentimiento, renunciar a permanecer esclavizado Ujú, al deseo de venganza, al odio, al ujú, rencor, ujú. porque es un Justicia. veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro Exacto. y a quien mata es a ti. Completamente, Ujú, completamente. Y de alguna manera, ese recuento de los daños puede ser como si yo tengo una personalidad a lo mejor obsesiva, pues lo voy a estar rumiando y me va a ser más difícil. Entonces también entender y ser como compasivos con nosotros, que hay gente que le es más fácil soltar que a otros, ujú, a veces hasta por su misma manera de cómo está cableado. Entonces, no compararnos, porque a mí a veces me toca en consulta gente que me dice, ¿por qué esta persona ya pudo perdonar y yo todavía no? ¿Sí? Y si quiero. Entonces, entender que tenemos nuestros procesos, nuestro ritmo, pero lo importante es hacer como cuál es mi objetivo. Si sí quiero soltar, eventualmente voy a llegar a eso. A lo mejor no tan rápido como quisiera, no tan rápido como mi vecino, pero sí puedo practicar eso. Eh, Creo que a veces también esta parte de perdonarse a uno mismo, ujú. a veces también es todo un reto. A veces, todo el tiempo. Como, sí, no hubiera hecho esto diferente, hubiera encarado esto de esta otra forma. Y a mí me gusta muchísimo, la voy a leer tal cual la frase porque me gusta mucho y no quiero como decirla mal, pero la verdad es que digo, aquí mientras la busco, vemos cómo realmente a veces perdonarnos a nosotros nos cuesta también por una cuestión de estos deberías, de creer yo lo debería de haber hecho mejor,
tiene que ver pues, con esto mismo de esta autoexigencia. Y esta frase de Alejandra Baldrich me encanta, que dice, no pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías justo en ese entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Y de alguna manera, esa parte de esa culpa de creer que yo debería de ser de una manera me hace tener como un acto de soberbia, ¿no? De creer que yo debería ser perfecto, que no me debería de haber equivocado, o de esperar que el otro sea perfecto. Generalmente si me juzgo a mí así, voy a juzgar también al otro así. Creo que a medida que vamos aprendiendo a ver cómo cuando nosotros hemos lastimado a otras personas, y hago esta asunción de responsabilidades o este análisis para ver si lo hice de verdad con alevosía y ventaja, si lo hice con dolo, con ganas de molestar, asumo mi responsabilidad, Claro, ¿sí? Incluso asumo que aunque lo haya hecho con o sin alevosía, a veces voy a tener la disculpa del otro y a veces no. Y tampoco le puedo decir, me tienes que perdonar, pues también es válido que el otro no esté listo para claro, perdonarlo, por supuesto. ¿sí? Sí, Porque a veces también pasa que decimos, no, pero no lo hice adrede, me tiene que perdonar. Y yo pienso, bueno, si yo pisé a alguien sin querer, no significa que no le duela. Y a lo mejor todavía no puede perdonarme, no quiere perdonarme, o yo a veces no estoy listo para perdonar. Entonces creo que te digo que se presta como a verlo desde distintas perspectivas, no solo perdonar a otros, perdonarme a mí mismo, cómo soy cuando pido perdón. Sí, entonces es un tema sí, eh, y que hay que encarar con todo su peso, sin disminuirlo, sin distorsionarlo. Si tú te sientes agraviado, triste, molesto, ofendido, entra en contacto con esos sentimientos, claro, reconócelos. valídalos. Y si tienes la oportunidad de expresar ante la persona que tú sientes que sus conductas te han hecho daño, pues exprésalo de una manera madura, de una manera sensata, pero no te quedes atado a eso. A mí me admira, por ejemplo, gente como Madiba. ¿Quién es Madiba? Nelson Mandela, que estuvo enfrentando el racismo, la injusticia, la discriminación, la pobreza de su etnia en Sudáfrica, y que por perseguir sus ideales fue a la cárcel 27 años. Su lucha, su causa era justa, finalmente recupera la libertad, pero la recupera después de haber sido torturado, de haber sido apartado de su familia, de ver la muerte a la distancia de familiares y seres queridos, de perder muchas oportunidades que solo se experimentan plenamente en libertad. Él estaba en una prisión inmunda, y tras 27 años por fin lo liberan. Y él dice, si quiero realmente la libertad, tengo que dejar atrás el rencor, tengo que dejar atrás el resentimiento, tengo que dejar atrás el deseo de venganza. Hay que procurar la justicia, sí, siempre, pero venganza de ninguna manera equivale a la justicia. Y sigue luchando por sus ideales y se convierte en presidente Ujú. de Sudáfrica, y con mucha más gente con nivel de conciencia adecuada, logra dejar atrás el apartheid, esa discriminación que los colonos de origen holandés impusieron de manera indebida durante muchas generaciones en un pueblo donde la mayor parte de la población era, era negra, eran tratados como animales, como cosas, como seres de segunda o tercera categoría. Y él fue un presidente que procuró la justicia, que procuró también la reconciliación, que creó comisiones, alentó comisiones a que revisaran lo que había ocurrido, pero no para quedarse en el resentimiento, en el rencor, en la venganza.
en el recuento de agravios, sino para crear una sociedad más justa. La renuncia al rencor, el dejar atrás el resentimiento, la experimentación del perdón genuino, tiene que ver con libertad, pero también con salud. Porque si algo te enferma, es ese sentimiento, resentimiento tan negativo de estar alentando odio, de estar con el deseo de venganza todo el tiempo. Te emponzoña solo, es como el alacrán que se pica a sí mismo. Entonces, Sí, entonces sí, sí es renunciar, cierto. renunciar al rencor, al Es un resentimiento, regalo para uno mismo es y para la libertad salud. y es Es salud. salud, totalmente. Rafael Ruiz en su... No, no es Rafael Ruiz. Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, es que Rafael Ruiz es otro De la sabiduría maestro que tolteca. tengo, sí, de la sabiduría tolteca. Uno de los cuatro acuerdos es justo ese, es no te tomes nada personal. Cómo cuesta, ¿no? Híjole, sí, yo creo que hablando de este tema es complicado porque es difícil entender lo que hace rato tú comentabas, de que si alguien me lastimó, habrá que ver desde dónde obró, cómo lo leyó esa persona, qué le estaba pasando. Y él dice, nada es personal, la gente hace cosas que van de acuerdo a su propia historia, no significa que no te van a doler, no significa que no te hayan lastimado, no estamos hablando de justificar, perdonarlo no es lo mismo que justificar, ¿sí? Pero no tomarse las cosas personales tiene que ver como con entender que hay algo más allá de lo que yo alcanzo a ver, hay una historia detrás de esa persona y finalmente también todos tenemos como nuestra verdad, como la anécdota de los 5 ciegos que van a conocer al elefante y que cuando salen les preguntan a cada uno que qué es un elefante, ¿no? Y la primera persona dice, bueno, un elefante es como un cartílago redondo, se mueve, ondea con vellosidades, pues le tocó palpar la oreja, ¿sí? Y el otro dice, no, no es cierto, es como un cilindro, ¿sí? Termina con unas callosidades redondas, le toca conocer una pata. Y el otro dice, no, bueno, es más bien como un cuerno muy grande, a él le toca un colmillo, el otro describe más bien la trompa, y el quinto dice, pues no sé a dónde fueron ustedes, a mí me tocó algo que era como un plumero, se movía, olía muy mal, había moscas alrededor, le toca la cola, ¿no? Ninguno está equivocado, pero ninguno tiene la verdad absoluta ni la verdad completa. Incluso si juntamos la versión de los 5, no armamos el elefante. Entonces, detrás de algo que nosotros aseguramos que es nuestra verdad y la damos como la verdad absoluta, es que él miró y lo hizo adrede, o esta persona lo hizo adrede, o no le importó, le valió, no sabemos lo que hay detrás. Entonces, poder entender eso, yo creo que nos da como libertad de liberarnos de algunas cosas, pero es un ejercicio, no creo que sea nada más, ya lo escuché, ya lo leí, se practica, se practica. Creo que tiene que ver con lo que decía yo hace rato de las expectativas que nos hacemos de nosotros o de los demás, de cómo creemos que debería de funcionar el mundo. David Burns, el terapeuta cognitivo-conductual, habla de que realmente, así como el tiempo es relativo, la justicia es relativa. Dice, hay algunas cosas que hemos llegado a acuerdos como sociedad de qué es lo que vamos a permitir y no permitir, pero mucho tiene que ver desde también la perspectiva de cada quien. Da el ejemplo, dice, el león se come a una oveja. Si lo vemos desde la perspectiva de la oveja es injusto. Por supuesto. Si lo vemos desde la perspectiva del león, pues es parte de su cadena alimenticia y de su instinto de supervivencia. Entonces, híjole, creo que de verdad es un tema que se presta que hablemos luego de lo que es la injusticia, la culpa, etcétera. Pero yo creo que lo que tú comentas, sin afán de justificar a alguien que nos, digo, también hay cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo si yo ahorita te agarro a patadas, pues sí estoy haciendo algo que te está lastimando, ¿verdad? Pero
Hay otras cosas que van a tener que ver más con cómo estás interpretando lo que hago que con el hecho. Entonces, estarnos revisando a nosotros mismos cuando nos está costando perdonar a alguien, estar revisando qué expectativas teníamos, si esto realmente es con alevosía y ventaja, y aunque la respuesta sea sí, sí lo hizo con alevosía y ventaja, sí, lo que sea, es yo me voy a regalar esta parte o no puedo regalarme esta parte. También hay otra perspectiva que habla que no todo se perdona. Eh, Ahí se me fue el nombre de esta autora, es una psicóloga que su libro se llama El cuerpo no miente. No sé tú qué opinas de eso, pero ella dice que el cuerpo no miente, que a veces la religión nos ha hecho creer que tenemos que perdonar. Y entonces mentalmente decimos, sí, sí, lo perdono, pero corporalmente no ha llegado el perdón a mí. Y habla de cómo también los terapeutas, los psicólogos, estamos empapados de eso, ¿no? Y cómo muchas veces hay psicólogos que obligan a los pacientes a perdonar a sus papás. Y cuenta ella en el libro un caso muy específico de una persona que su papá había abusado de ella por años sexualmente. Y entonces se enteran que está en el lecho de muerte. Esto viene en el libro del cuerpo no miente, nada más que se me fue el nombre de ella. Me voy a acordar ahorita que acabemos. Y la psicóloga le dice, ve y perdona. Va y lo busca en el hospital, no alcanza ni a entrar al cuarto. En cuanto ella escucha la voz del papá, tiene un quiebre psicótico ella. No estaba lista. ¿Sí? No, no estaba lista. Iba a ser un perdón como por darle gusto a la terapeuta, a la religión, que porque le decía, si se muere, vas a cargar con eso toda la vida que no lo perdonaste. Pero ella no estaba lista, tiene un quiebre psicótico y entonces ya que se estabiliza después de meses de tratamiento psiquiátrico, regresa ahora con esta otra terapeuta y le dice, bueno, es que no todo significa, ni todo se perdona, ni tampoco el perdón implica que nos vamos a llevar igual o que vamos a tener una relación. Puedo entenderte, soltar, pero aún así elegir que ya no podemos convivir. Claro. Porque lo que sucedió, el simple hecho de ver, también me revive un trauma, ¿no? Que no estoy lista para estar reviviendo, reactivando o retraumatizarme. Entonces, creo que es un tema que da para mucho, pero se me hace que ya andamos en tiempo, ¿verdad? Y si no, siempre nos vamos como hilo de media. 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo que me ha ofendido, que me ha hecho daño? Hasta 7 veces, maestro. En verdad te digo 70 veces 7. Sí, es muy fácil decirlo, pero qué difícil normalmente es experimentarlo. Eh, Insisto, no perdonar es estar atado al pasado, es esclavizarse, es envenenarse, es poner todas las condiciones para enfermarse en cuerpo, alma y espíritu. Por supuesto que perdonar no significa estar de acuerdo con lo que el otro hizo, ni llevarnos a partir de ahora de la manera más cordial y entusiasta y buscarnos en la camaradería plena. No, no. Pero, insisto, es soltar el pasado y darnos cuenta de que la decisión está en nosotros. Marian Rojas dice respecto a esto que tú comentas del pasado, sé cómo sabes que ya superaste o perdonaste algo, dice, es cuando vas al pasado, porque pues no existe un borrador, pero puedo ir al pasado y regresar sano y salvo del pasado. O sea, ya no estoy en el resentimiento. O sea, cuando voy a él porque a lo mejor me topo con la persona o porque alguien me cuenta algo similar y pues inevitablemente me voy al recuerdo del pasado, pero regreso sano y salvo al presente. Y hay muchos caminos y muchas religiones y muchas corrientes psicológicas y filosóficas y muchísimos ejercicios para ir como desarrollando esta parte de la práctica del perdón. Sí, sí, sí. Y Giuseppe Moreno y Fritz Perls y muchos otros, pues te crean condiciones para que encares a ese ser que te dañó, que te perjudicó, la silla vacía o silla caliente, el diálogo, incluso con una persona que ya murió, y no estoy hablando de espiritismo, No, no, no. es un ejercicio Claro, psicoterapéutico claro, claro. eh, eh,
que yo lo he visto muchas veces. Por supuesto, no ocurre normalmente en una sola jornada, pero tras varias sesiones, la persona es más libre, es más dueña de sí, le duele menos y llega un Exacto, momento en que lo trasciende. exacto, El tiempo lo cura todo siempre y cuando tú pongas las condiciones para la curación. Y exactamente. entonces, curar viene de poner el cuidado. Etimológicamente, si tú te cuidas, si tú te liberas de aquello que te infecta, que te envenena, eh, eh, y procuras la empatía. Y hace rato, perdón que vuelva a esto, al cabo todavía nos quedan unos minutos, Bien, bien. así como primera condición para yo querer a otra persona es quererme a mí mismo, ¿no? También la primera condición para perdonar a otra persona es perdonarme a mí mismo, Ok, ¿o no? sí, pues sí Y creo. cómo nos cuesta, porque hay un retrato ideal hecho en función de expectativas parentales, las primeras figuras de autoridad en nuestra vida, muchos modelos con los que convivimos, que si tú no te ajustas a ese retrato, a ese paradigma, Ese yo a, ideal. a ese yo ideal, tú te sientes siempre fallando, Ujú, en desventaja, insuficiente. insuficiente. Ujú, eh, y totalmente. tienes que aceptarte como eres. Claro. Y si cometiste fallas, si cometes errores, verlos como experiencia, como Claro. oportunidades para el aprendizaje. En estos días, así como Carlos Fuentes en Semana Santa relee el Quijote, yo en estos días releo la Biblia. Ujú. Siempre Ah, es sí. una costumbre, En estos días que en Navidad. sí, en Ok, ok, en diciembre, diciembre. Ujú. y la medito, y, y ahí uno encuentra una otra perspectiva o otro enfoque que te hace encarar con mayor madurez lo que te ha ocurrido. Ujú. Eh, en fin, y fíjate, a donde quería llegar es que la esencia de la Biblia son los evangelios y la médula de los evangelios es el sermón del monte. Quizá la manera más, las partes más bellas en la expresión del sermón del monte que contiene la enseñanza de Cristo son Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7, y ahí dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, caray, ¿cómo me da esa orden de que sea perfecto? Y luego te acuerdas, por ejemplo, del Principito, que el rey, un personaje del Principito, dice, yo no puedo dar órdenes imposibles de cumplir. Si yo le ordenara al pueblo que se arrojara a un barranco y el pueblo me desobedece, ¿de quién sería la culpa? ¿Del pueblo o mía? Ujú. Pues mía, porque daría una orden totalmente inconveniente. Si le digo a un general que vuele como abeja o mariposa de flor en flor y no lo cumple, ¿de quién es responsabilidad? Pues mía, porque no se debe ordenar lo que no se puede cumplir. Oye, pero en Occidente, la religión mayoritaria, y en México no se diga, son las religiones cristianas, aquí concretamente el catolicismo, y todas las religiones cristianas valoran mucho la logia, es decir, los dichos de Jesús, que de manera predominante se aprecian en los 4 evangelios. Entonces viene la orden de Jesús, sean perfectos. Ujú. Es que la perfección no es la ausencia de fallas, Ujú. ni no cometer errores. Fallas siempre vas a tener, errores siempre vas a cometer y defectos son parte De la humanidad. de la vida. Entonces, la perfección consiste en vivir plenamente como humanos. Y una característica sine qua non del humano es la asunción de responsabilidades y la procuración de conciencia, ¿no? Claro. Y alimentar de la manera más saludable la sensibilidad que lleva al encuentro, al diálogo íntimo, a la construcción de relaciones armónicas. Claro. Entonces, con todos mis fallas, errores, defectos, Partes aún de mi así humanidad infalible. puedo ser plenamente Digo, falible, humano, perdón. ¿sí? Ujú.
soy falible, pero estoy llamado a la perfección. Una perfección que es como la estrella para los navegantes, que nos dice por dónde irnos. Como una brújula. Ah, exacto, nos orienta, impide que nos perdamos. Entonces, seamos plenamente humanos. Y esa es la perfección que está a nuestro Ah, pues alcance. qué lindo, ¿no? Porque entonces ahí está interpretado desde la realidad, desde lo que somos, desde lo que podemos ser y esta invitación a que tú comentas, ¿no? A asumir responsabilidades y creo que una de las cosas más importantes también que podemos hacer es ¿qué marca la diferencia si yo veo que cometí un error, o sea, y ya me hice responsable de él y puedo procurar repararlo, procurar la reparación, pero también, como decíamos, asumir que no siempre el otro va a estar listo. Claro. Pero bueno, mi tarea empieza conmigo mismo, Así es, por esa es completo. mi jurisdicción. Lo Ujú, demás es respetar el proceso de cada quien. ujú. Yo regreso la mirada a mí, regreso la Bien. mirada hacia adentro, hago un recuento de qué fomenta el cambio cuando pienso que pude haber hecho diferente, no desde un perfeccionismo intransigente, sino como una orientación hacia dónde me quiero mover. Entonces, un ejercicio que a veces podemos hacer, que es muy sencillo, muy básico, hay muchos, como comentaste tú, desde muchas perspectivas, pero algo muy sencillo que podemos hacer en un examen es, en una hoja la divido en tres y pongo qué hizo o dijo la otra persona en una columna. En la otra columna pongo qué hice o dije yo. Y en la tercera, sin afán de recriminarme, es qué pude haber hecho diferente o qué puedo hacer de forma diferente en una situación parecida de ahora en adelante. No con el fin, vuelvo a lo mismo, de castigarme y de pensar que debería haber hecho las cosas diferente, porque eso es el ego exigiéndome perfeccionismo. ¿Sí? Un perfeccionismo mal entendido, porque la perfección, como decimos, es ser humano, y entonces busco hacia dónde me voy a encaminar ahora. Entonces, esa pregunta de qué pude haber hecho diferente o qué puedo hacer diferente en una situación parecida, le da a mi cerebro la posibilidad de tener nuevas opciones, porque a lo mejor puedo decir, no me gustó cómo hice esto, no me gustó esto, pero en vez de decir, no lo debería de haber hecho, es, ya lo hice de acuerdo al nivel de conciencia que tuve en ese Ujú. momento, ya lo hice, tampoco me justifico, pero busco qué puedo hacer diferente en una situación parecida para tratar de reparar esa situación o estar menos atorado en esas situaciones o salir más pronto de esas Ujú. situaciones. Entonces, hay más que culpa, me da un mapa con Claro. más posibilidades y recursos. El mapa no es el territorio, pero vaya que ayuda Uh a -huh. movernos de manera sensata en el territorio. Y a veces un niño malcriado tropieza con una silla y patea la silla, maldice la silla, insulta la silla. Un muchacho sale a la calle y le ladra a un perro y odia con toda su alma al perro, pero sería la peor estupidez que se pusiera a ladrarle al perro, ¿no? Cada quien actúa en función de sus posibilidades y hay seres que ni siquiera actúan porque son inertes como la silla y hay seres que tienen una conciencia menor y han sido creados para otras cosas y si están custodiando, por ejemplo, la propiedad del amo, es normal que te ladren, pero tú no te vas a ofender porque te ladran, ¿verdad? Claro, claro. No te vas a enganchar con eso. Pero eso debemos hacerlo también con las personas con las que convivimos. Sí, Qué fácil es enojarnos y sí. buscar desquite y llevar el recuento de agravios y esperar la oportunidad para castigar de 70 veces lo que nos hicieron, en lugar de De perdonar. dialogar, de decir Ujú. puntualmente qué es lo que no me Pero esa gustó. posibilidad de dialogar significa que yo me dé tiempo, Ya, que yo reflexione, que yo ya. haga mi introspección, que yo entre en contacto. ¿Y Sí, por qué me sentí tan dañado? Fulana de tal me dijo tal cosa, pero ¿a quién me recuerda fulana de tal? ujú, ¿Qué experiencias de mi historia resonaron con eso que con hizo esa fulana de tal? experiencia. A Ujú. lo mejor
la respuesta indebida, desproporcionada que estoy dando a fulana de tal, tiene que ver con experiencias no bien procesadas de mi parte. Claro. Y cuando me doy cuenta de todo esto, pues lo que hizo fulana de tal se ve en su justa perspectiva. Y te das cuenta que no es una persona malvada, en el peor de los casos es una persona inconsciente. Por eso Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. Puede haber actos muy malos, conductas muy nocivas, pero es raro, rarísimo, por no Sí. decir imposible, encontrar una persona que sea químicamente pura, la Mala. encarnación del mal. Claro. Cada quien actúa en función de su formación, de su carga genética, de sus experiencias, De su de sus situación influencias, actual. de su situación actual. Y tú mismo, uno mismo actúa así. Así es. Y hay que darnos cuenta. Así es, completamente de Ujú. acuerdo. Y sobre eso hay una anécdota que dice también que un señor de un pueblo prefería vivir muy aislado porque creía que todas las personas se equivocaban, la regaban, lo lastimaban y que no eran dignos de convivir con él porque todos lo hacían enojar. Y entonces estaba un día pues alejado él del pueblo y solía salir a pescar. Y un día choca un bote contra él. Otra lancha choca justo con su lancha y él voltea listo para decirle lo incompetente que era por haberle chocado y se da cuenta que es un bote vacío. Y entonces empieza a atacar de la risa. Y le caen todos estos 20 y se regresa a convivir con la sociedad a partir de ahí, ¿sí? Entonces nos deja ahí a reflexionar esta parte de nos enojamos a veces por estas expectativas y como dices tú, las estoy depositando y ya cuando volteé y no había ni a quién reclamarle esta es mi propia neurosis, ¿no? Sí, efectivamente. Pues muy bien, Mili. Muy ¿Algo bien. más? Pues no, yo creo que después a lo mejor A ver, estaría comparte algo personal algo personal. de alguna vez que procesó un resentimiento que le costaba mucho. Que me costará a Usted es muy mucho valiente en esas perdonar. cosas. Ay, no traigo así como en mente, pero creo que sí he estado más bien ahora trabajando en voltear a ver en las cosas en las que yo me he equivocado eh, y, y quiero trabajar como en que a veces puedo caer en justificarme. ¿Sí? Y en vez de, como para tratar de que la otra persona entienda por qué no hice lo que esperaba. Y entonces, de alguna manera, creo que esa parte, no porque yo la esté trabajando en mí, significa que cuando yo lo que hice lastimó a alguien, le tengo que decir cómo tuviera que perdonarme. No sé si me explico. Perfectamente, ¿Sí? claro que sí. Creo que en esa parte es en la que yo estoy justo ahorita trabajando, en entender que se vale que alguien, aunque le explique, a veces ni siquiera se trata de explicación, sino decir lo siento. Si la otra persona tiene ganas de ver qué le refleja es a ella, si yo le representé una experiencia o no, eso es de ella. Exacto, ¿Sí? exacto. A lo mejor yo solo es poder decir lo siento, no era mi intención, ¿cómo puedo reparar esto? Y creo que yo ahorita que estábamos platicando me quedo como con esa parte, porque creo que en la otra me es más fácil poder como a veces entender, empatizar, pero luego a lo mejor quiero que el otro empatice conmigo y entienda por qué hice algo y entonces esforzar un proceso que no es mío, es del otro. No hay que empujar el río. Ujú. Y hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Así, ahí siento que es justo en Quiere lo que sacar estoy yo la ahorita, ¿no? mariposa del capullo Ujú, antes y la ujú. lastimas, la dañas. Sí, y ni me está preguntando eso. Ujú. Sí, nada más me está expresando cómo se siente. A veces es solo validar lo que el otro siente. Exacto. Ujú. ¿Tú? Y validar. No, pues yo me doy cuenta que he sido muchas veces muy reactivo, a veces he sido demasiado pasivo, que es la otra cara de la moneda, y procuro enfrentar mis sombras. Ujú. Todos tenemos la sombra de la que habla
de la que habla Jung. Y cuando ves la sombra es que está dejando de ser sombra, ¿no? Sí, está llegando la luz. Tú hace rato aludías a Buda, pero Buda es un estado de conciencia. Ujú, ujú, Hay muchos Budas en la historia. El ujú. más famoso, el asceta de los Sakyas, Sakyamuni, Siddhartha Gautama, es uno de tantos. Claro, Pero insisto, Buda significa el que tiene la luz y más que eso, el que ha despertado, ujú. el que se ha percatado. Darse Eh, eh, cuenta. y, y te das cuenta que el sufrimiento tiene que ver con expectativas erróneas Claro. y con perspectivas muy pobres y con enfoques equivocados. Así es, Pero sin ser todopoderosos, tenemos el poder en el momento presente de enriquecer nuestra vida. así Y es. un día a la vez, Mili, un día a Así la vez, es, un día a la vez, paso a paso, un día a paso la a vez. paso. Así es. Y si los alcohólicos vencen la más terrible de las adicciones, los drogadictos, ¿por qué no una persona con dolor emocional puede encargarse un día a la vez de su Así propia es. vida Así es. y, y vivir mejor? Y cuando trabajamos en nosotros mismos, maravillas, nuestra circunstancia inmediata también empieza a modificarse, ¿no? Claro, claro. Yo sí me quedo como con eso ahorita que hablamos de eso, independientemente de la teoría. Justo estuve haciendo ese, ¿no? Estos días por una situación ahí personal. Dije, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué dije yo? A ver, Mili, ¿qué pudiste haber hecho diferente? ¿Sí? Y bueno, ahí está mi aprendizaje. Ahí está mi aprendizaje, ahí está mi trabajo, ahí está mi oportunidad y mi brújula. Exacto. Yo Ujú. sé si la tomo o si me regreso, porque luego es bien rico irnos al ego que nos quiere defender, que es como el guardaespaldas de la herida y que me quiera convencer de no, bueno, tú hiciste todo lo que pudiste hacer, ¿sí? Y entonces eso es para no ver mi parte y mi parte donde puedo ir hacia la perfección, no malentendida, sino a esta parte de como humano seguir en crecimiento, seguir evolucionando, seguir buscando cómo sí, cómo crecer y regresar la mirada a mí, que es mi única jurisdicción. Exacto, ¿Sí? ahí está, completamente de acuerdo. Bueno, pues terminamos por hoy. Sí, A cada día le basta su propio afán, dicen ah, los evangelios, un día a la vez. El punto de poder está en el momento presente y la tarea le compete a cada quien. así No es, podemos todo, pero sí podemos algo y de ese algo nos encargamos y nos encargamos con gusto. así ¿O no es. es así? Pues sí, Mm. es lo ideal. Bueno, y es lo real Lo real también, también, tienes razón. Ujú. lo venturoso. Simplemente comparar. Lo- Es como con la comida. Hay alimentos que pueden ser deliciosos, atractivos, sabrosos, y bebidas, lo que tú quieras. Y luego experimenta qué consecuencias En tuvo el en mí. cuerpo, claro. Y vas aprendiendo, pues lo mismo pasa con las vivencias, con Así las es, experiencias. así es. Entonces, todo es experiencia, todo es aprendizaje y también en su momento todo es desprendimiento. Psicosofía. Pues nos vemos pronto para ver nuevos temas, nuevas conversaciones y pues los esperamos próximamente. Yo espero en ti para nosotros, decía Gabriel Marcel, la esperanza que la vida nos lance. Bueno, nos vemos.